Buenos días, soy la obstetriz Karina Rosado del Centro de Salud de Puerto del Carmen. El día de hoy les vamos a hablar sobre el formulario 051. Mi unidad pertenece a la Dirección Distrital 2102 Lago Agrio, perteneciente también a la Oficina Técnica 2103 Cuyabeno, Putumayo. El formulario 051, este es un formulario que debe ser con letra clara y legal, legible, no debe tener tachones, no debe tener errores, es un documento sumamente importante, al menos en un trámite legal, no tiene que tener ningún tipo de inconveniente. Y los datos que se ingresan en este documento deben ser totalmente validados y verdaderos. Este instrumento nosotros también lo utilizamos en lo que respecta al manejo clínico individual de la mujer, cuando hacemos los controles prenatales, en lo que es en el parto o en un puerperio, el nacimiento de un neonato, cuando ingresa por un tipo de aborto, o útil también es en la vigilancia epidemiológica. Las secciones de estos documentos tienen varias secciones en lo que respecta a espacios libres, donde uno puede escribir con nombres o letras o números. También tienen espacios rectangulares, donde solo omiten números. También tenemos registrados espacios con círculos redondos, donde solamente podemos marcar dentro del círculo, o sea, con una X o un visto. ¿Cuáles son las formas correctas que nosotros podemos llenar en estos formularios? Por ejemplo, en números va tal cual como explica el ejemplo, 03, cuando el círculo es X o viso. La forma que debemos evitar totalmente es la fórmula de estar tachando o rellenándole el huequito que mantiene, como quien diría. Los datos generales, que es uno de los parámetros que maneja el formulario 051, tienen que ser datos exactos donde viva. Por ejemplo, cuando pide dirección de domicilio, tiene que escribir, por ejemplo, calle Secta y Novena. ¿Por qué? Porque mediante las cuadras nosotros nos direccionamos en el barrio. Si ustedes ponen directamente el barrio, es más complicado tratar de localizar a esta embarazada. Siempre deben poner importancia a la nacionalidad, si es extranjera, qué tipo de extranjera, si es un teléfono de un vecino, de un familiar. Si un caso no tiene porque no tiene cobertura, simplemente no tiene. Fecha de nacimiento exacta, la edad en números, si un caso es menor de 35, no se marca este casillero rojito, solo se marca en mayores de 15 y en menores de 15, perdón, y en mayores de 35. La autoidentificación étnica es muy importante. Si un caso es de ser extranjera, va simplemente otras. Si sabe leer, si sabe escribir, deben ser marcados correctamente. También un parámetro de escolaridad, donde nosotros marcamos hasta qué año estudió esta embarazada, cuál fue el último año que aprobó, el estado civil que mantiene, si es soltera, divorciada, si vive sola. En el establecimiento del control prenatal, aquí debe ir el código de la unidad, en mi caso sería 1994. Y el lugar del parto, dependiendo de si se da en una unidad o se da en un hospital. Los antecedentes deben ser obtenidos, recuerden, todos los antecedentes son de vital importancia para obtenerlos en la primera consulta prenatal, ya que esto nos ayuda a identificar tempranamente lo que son los riesgos obstétricos. Deben poner los antecedentes de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, igual los personales propios de la mujer. Hay personas que confunden la cirugía genitourinaria, que es una cesárea, cuando eso no es, originalmente es cuando son genitourinarias. Su palabra mismo lo ha dicho y muchos creen que eso es cirugía de cesárea, y no es así. De vital importancia también son los antecedentes obstétricos, lo que respecta, recordando que cuando nosotros hablamos de gestas previas, son las gestas que ocurrieron antes de este embarazo. El embarazo actual no tiene por qué tomarse en cuenta porque es previo, antes. Aquí, si un caso es primigesta, simplemente se marca 00. Si un caso es el cuarto embarazo, aquí no se cuenta, sino serían 3 gestas. Y ahí se subdivide si son partos o vaginales. Recordar que los abortos, cuando son de mayor de 3, ya son consecutivos, ya se marca el cuadrito rojo. También hay que preguntar si su último embarazo fue peso normal o fue bajo peso. Simplemente cuando es primigesta, NA no aplica. Si tuvo embarazos gemelares o no, tuvo embarazo molar, embarazo ectópico. Un caso donde ya hayan nacido los 3 niños, que dimos el ejemplo, si los 3 están vivos o si un caso fallecieron en la primera semana, después de la primera semana o simplemente nacieron muertos. Hay que tomar en consideración eso y llenar correctamente para en base a eso también ir viendo qué tipo de riesgo vamos a manejar durante todo el embarazo. La fecha del último embarazo es vital importancia porque en eso sacamos lo que es el periodo intergenésico. Vemos cuándo fue la fecha de su último parto, quiere decir la fecha de nacimiento de su último hijo en caso que el niño esté vivo y en caso de que se haya sido un aborto, la fecha del último aborto. Hay que tomar en cuenta si es menor a un año o simplemente no aplica cuando este supera del año. En lo que respecta a si embarazo fue planificado, también hay que tomar en cuenta si es sí o es no. Si no cumple, hay que evitar ver por qué no, si fue deseado o no fue deseado. O se cuida con un tipo de método anticonceptivo, se descuidó, no se tomó de la manera adecuada. Aquí hay que tener en cuenta qué tipo de métodos ella utilizaba en caso de que estuviera utilizando.
El peso inicial antes del embarazo. Este peso totalmente es el peso pregestacional. Nosotros lo sacamos si la embarazada tiene, por ejemplo, consultas previas al embarazo, corresponde con la semana de gestación, se podría colocar, pero originalmente nosotros lo sacamos mediante las tablas CLAC. El peso inicial no es el mismo peso que viene a la consulta. Nosotros sacamos mediante las tablas CLAC el peso pregestacional. De acuerdo a la talla también vemos los tipos de riesgo, la fecha de última de regla y la fecha probable de parto. Esto de aquí nos ayuda a nosotros a saber en qué tipo de semana estamos. Claro, con una buena anamnesis también vamos a sacar los tipos de semanas que maneja hasta la presente fecha. Y aquí vemos si es confiable o no. Si la señora duda, ponemos no. Si tenemos una ecografía y la señora no sabe la fecha última regla, marcamos sí. Si la ecografía corresponde, claro, entre las 11 y las 13 semanas, recordando que la ecografía de confiabilidad para las semanas gestacionales es el primer trimestre. También es importante averiguar el estilo de vida que llevan estas embarazadas. Si llevan en el primer trimestre, el segundo y el tercero, durante los 3 trimestres debemos hacer estas mismas preguntas. Si fuma, o es una fumona pasiva, o consume un tipo de drogas, tiene consumo de alcohol o algún tipo de violencia sube. Esto es en todos los trimestres, no solamente en el primer trimestre. También debemos preguntar sobre el tipo de inmunizaciones con lo que respecta a la antirrubiola. Hay personas, de la mayoría de las embarazadas, que no recuerdan si fueron vacunadas, simplemente no tienen un carnet o algo, simplemente no sabe. Y si tiene carnet, preferible que lo traiga a la siguiente consulta para actualizar este cuadrito. La vacuna antitetánica es para prevenir el tétano neonatal. Hay que ver si la tiene vigente o no, si tiene una dosis aplicada o es la segunda dosis que se le va a aplicar. Siempre hay que negar los embarazos previos. Recordando que todas las embarazadas, según el último lineamiento, toda embarazada debe tener las 2 vacunas. En un caso hayan sido embarazos menores, de igual se les vacunan las 2 vacunas, porque a quien vamos a inmunizar es al bebé. Recordando que la madre ya en un caso ya estaría vacunada. La vigencia de la vacuna siempre va a ser para coberturas, se saca a partir de las 20 semanas, pero en el momento de la captación la podemos vacunar, recordando siempre saber las semanas que está embarazada y siempre debe tener toda embarazada 2 dosis. El examen es muy importante, el examen normal, lo que respecta al examen de mamas. Si nosotros examinamos, valoramos, vemos si no hay un tipo de palpación, alguna masa, algún nódulo, vamos a poner que está bien. Si palpamos algo que no está bien, ponemos no. Simplemente mandamos otro tipo de examen más a profundidad, como una ecografía. Pero esto es más recomendable, nosotros lo debemos hacer en la tercera visita. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas siempre hay cierta sensibilidad en las mujeres y pueden tener ciertas molestias. El control odontológico, todas las embarazadas deben pasar un chequeo odontológico. En la primera consulta es lo ideal para que aprendan a identificar algún tipo de riesgo, como las enfermedades periodontales. Y si ve alguna alteración, simplemente el odontólogo marca este cuadrito. Este cuadrito lo llena directamente el odontólogo. Y ser prioridad que todas las embarazadas durante todos los controles que asistan a nuestra unidad tengan control odontológico. También es vital la importancia el examen vaginal, ya que esto nos ayuda a investigar si el tipo de cuello uterino que está embarazada mantiene es un cuello normal, o es un cuello que está inflamado, o es un cuello que tiene muy corto. Esto nos ayuda a identificar también futuras patologías. Indispensable es hacerle toda embarazada que no tenga un Papá Nicolau actualizado, realizando un control de Pastet para investigar en un caso veamos un cuello que nos llame la atención o no se haya realizado en mucho tiempo lo que respecta al Papá Nicolau. Y un caso amerita o ya se haya registrado colposcopía, también se podría mandar, o en caso tenga un resultado de colposcopía que sea menor a 1 año, también se puede anotar que está todo normal. El grupo sanguíneo, todas las embarazadas va entre los exámenes. Lo que respecta al grupo sanguíneo es fundamental más que nada cuando son los negativos, como el OH negativo, ya que podemos tener tipo de riesgo y esta embarazada no puede estar inmunizada. En caso de que esté inmunizada, también debemos marcarlo. En un caso que no lo esté, simplemente se marca no estuvo inmunizada, recordando que tenemos que poner la vacuna anti-D a las 28 semanas de gestación. Y marcamos. También lo que respecta en el tosoplasma, lo ideal es que toda embarazada se le haga el examen de tosoplasmosis en las primeras 12 semanas de gestación, 12.6, porque aquí vamos a identificar algún tipo de riesgo. Normalmente mandamos lo que es el examen TORCH, que se incluye el tosoplasma. Y ahí marcamos si lo realizamos o no lo realizamos, o lo podemos realizar después del embarazo, pero lo ideal es en el primer trimestre. También tenemos las pruebas de VIH. Esta prueba se debe realizar antes de las 20 semanas y pasadas las 20 semanas. Recordando que si la mantenemos, las hicimos, marcamos sí, sale negativo. Si la
le salió positivo y ahí tendríamos que poner el resultado, marcando y asegurar que esta embarazada tenga su control con el especialista. Y de igual en el segundo trimestre. Para tener alguna prevención con esta embarazada, en caso que sea positivo, actuemos de manera adecuada con los antirretrovirales. En lo que respecta a la ingesta de hierro, folato, es indispensable saber la hemoglobina de una embarazada. Lo ideal es en las primeras semanas, porque recordemos que no todas las embarazadas manejan una dieta adecuada, más que aún en los primeros trimestres suelen vomitar y todo eso. Lo que respecta a los síntomas como hiperemesis, pueden exacerbar más sus síntomas. Esta de aquí es indispensable hacer un examen de hemoglobina antes de las 20 semanas y posterior a las 20 semanas. Estos exámenes, lo general, si empiezan tempranamente, se deberían hacer por trimestre. ¿Por qué? Porque así valoramos, recordando que en el segundo trimestre tiende a bajar un poco la hemoglobina. Recordemos que toda embarazada, si maneja menor a 11.0, ya es una anemia leve. Si maneja superiores a estos valores, estamos indicando que está dentro de los parámetros. Con embarazo, no es lo mismo la hemoglobina de una embarazada con una hemoglobina de una mujer normal en edad fértil. El examen de sífilis es otro fundamental para poder detectar algún tipo de el treponema pallium, que es el que produce este tipo de patología en las embarazadas, en caso de hayan tenido contacto con este tipo de treponema. Ya, ¿qué hacemos nosotros? Mandamos la prueba, si sale negativo, marcamos simplemente, si sale positivo, damos el tratamiento respectivo y hacemos derivación en caso lo amerite. El examen de Chagas, también como manejamos una zona endémica, es indispensable realizar el examen de Chagas, si se lo realizó o no se lo realizó. Este examen debemos realizarlo a todas las embarazadas, lo mismo que el de paludismo, que es el examen de gota gruesa o hematosuario como esté marcado en el pedido. Debemos realizarlo mínimo 5 controles en la embarazada, lo que es malaria, 5 exámenes durante todo el embarazo. El examen de bacteriura, este también nos ayuda a identificar un tipo de infecciones vías urinarias, en lo que respecta si es menor a 20 semanas o mayor a 20 semanas. Y esto nos ayudaría a tener algún tratamiento a tiempo y hacer un urocultivo de control. La glucosa en las ayunas, como normalmente le sabemos realizar a las embarazadas, sabemos que si es mayor a 92, estamos hablando de un tipo de diabetes gestacional. Debemos mantenerlo menor a las 20 semanas y mayor a las 30 semanas. Debemos mantener este examen, realizar a toda embarazada, para poder diagnosticar lo que respecta a la diabetes gestacional a tiempo. Ya, también debemos tratar otro punto en lo que respecta a prevención de preeclampsia. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros debemos tratar a todas las embarazadas según sus factores de riesgo y tratar de prevenir. Se supone que en las primeras consultas prenatales lo que vamos a identificar los riesgos y ver qué podemos prevenir. El carbonato de calcio lo damos a partir de las 12 semanas junto con el acetilsalicílico a las mujeres que mantienen algún factor de riesgo, recordando que el carbonato se da 1500 diarios. El estreptococo, que es otro examen que se toma, esto se hace a través de un hisopado vaginal y esto se lo realiza en las 35-37 semanas. Y simplemente, si está dentro de nuestros controles prenatales, marcamos. Si le realizamos y salió negativo, le marcamos. Pero si no se realizó, simplemente no se realiza. Pero ideal es realizarles a las embarazadas o que se lo realicen en el segundo nivel que manejan este tipo de examen. Toda embarazada debe tener una educación prenatal, una asesoría en la cual nosotros debemos asesorarles durante las primeras 6 sesiones, en lo que respecta a las 20 semanas en adelante, asesorar sobre la educación prenatal. ¿Qué podemos asesorar en esto? Todo lo que respecta a su control, la alimentación, todo esto de embarazada deben cumplir con esto. También debemos tener un plan de parto y emergencias, marcarlo, ya que para que esté embarazada, en caso de dolor, qué hacer, cómo hacer, dónde se va a dirigir, es lo que nos sirve el plan de parto y emergencia. También tenemos lo que es la consejería de lactancia materna. Este de aquí nos ayuda a nosotros al menos en las primigestas que no tienen conocimiento, de irlas direccionando de una manera adecuada. Igual lo mismo ocurre con las pacientes multíparas, que muchas, que aunque han tenido varios niños, desconocen los beneficios de la lactancia, en qué influye en el bebé. Recordando que todos los controles prenatales deben ir correctamente llenos sus casilleros y no tener ningún tipo de errores ni tachones. Y esto de aquí, esta área de aquí, lo que respecta a donde ya llenamos los controles en sí, de la línea de lo que examinamos, lo que vemos en la embarazada, cuando entra en un área hospitalaria, en un aborto no se llena, pero en una consulta prenatal sí se llena. Ponemos el día, el mes, el año, la edad gestacional que la embarazada mantiene hasta la presente fecha. En nuestra consulta, el peso se genera en kilogramos y vemos según las tablas CLAC la curva de ganancia de peso en la embarazada, si es una ganancia adecuada o no es una ganancia adecuada.
Aquí ponemos lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación, la proteinuria, recordando que es a partir de las 20 semanas, marcamos si es negativa o positiva. En menor a 20 ponemos simplemente NA, no aplica. El estado de conciencia, según el Glasgow, si es alerta, altura uterina, marcamos en centímetros siempre, la presentación, si es cefálico, podálico, transverso, oblicuo, la frecuencia cardíaca, los movimientos fetales, esto es vital importancia marcar, recordando que estos parámetros se toman en cuenta a la hora de calificar el score mama. También ponemos lo que respecta a los signos del sangrado, en un caso tenga sangrado o no, marcamos, si no, lo ideal es que ninguna embarazada esté sangrando. Lo que son exámenes y tratamientos como el score mama, aquí podemos poner FE más ácido fólico, podemos poner lo que respecta al laboratorio, lo que respecta a exámenes de laboratorio, y también podemos poner el score mama, SM, y marcamos si es 1, 0 o depende de la puntuación que nos dé. Las iniciales del técnico que atiende, en mi caso sería Karina Rosado, KR. La próxima cita que yo voy a ver está embarazada según los riesgos como yo la identifique. Según la fecha próxima que yo considere, dependiendo del tipo de riesgo, para volver a ver esta embarazada. Hay que recordar muy fundamentalmente que esto es un documento legal en la cual tiene que estar correctamente lleno, con letra clara y legible. Es un formulario que nos ayuda a detectar cualquier tipo de patología o inclusive podemos detectar lo que es el riesgo obstétrico a tiempo y así poder derivar a un segundo nivel en caso de que este lo amerite. Recordemos que como personal de salud es de vital importancia realizar un buen control prenatal. Si nosotros lo realizamos un control prenatal de manera oportuna, integral, periódica y sistémica y de calidad con calidez, vamos a tener un futuro embarazo a término con mayor cuidado y menos complicaciones. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy.